Muy buenos días, gente linda. Somos San y Ale y hoy les traemos la segunda parte del video de los 5 mejores sitios turísticos de la Patagonia Argentina para las vacaciones de 2023. En la primera parte les mostramos la ciudad del Calafate en la provincia de Santa Cruz con sus imponentes glaciares en el 5º lugar de nuestro ranking. Después fue la ciudad de Puerto Madryn, una joya a orillas del Océano Atlántico con la península de Valdés y sus enormes playas en el 4º lugar. Posteriormente, en el 3er puesto, la ciudad de Esquel, enclavada a los pies de la cordillera de los Andes, con el precioso Parque Nacional Los Alerces como estandarte. Ahora completamos el ranking con los que creemos son los mejores destinos turísticos de nuestra Patagonia. Comencemos. Bien. Llegamos al puesto número 2 de nuestro ranking, que es la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Ubicada a orillas del lago Nahuel Huapi, es conocida como la Suiza Argentina, por sus hermosos paisajes donde se alternan el blanco de la nieve con el colorido de las flores y el verde de la vegetación, según la estación que elijamos para visitarla. Dentro mismo de la ciudad, sin necesidad de trasladarse mucho, hay cientos de sitios para recorrer y asombrarse. El circuito chico de Bariloche nos lleva a conocer lugares emblemáticos como la Capilla de San Eduardo, el Hotel Yao Yao y la cumbre del Cerro Campanario, que tiene el mejor mirador de toda la Patagonia, sin lugar a dudas. Desde la cima, de solo 1000 metros de altura, se contemplan todas las montañas y lagos que rodean a la ciudad. Desde el campanario podemos ver los lagos Nahuel Huapi y Moreno, la laguna del Trébol, la península de San Pedro, la bahía Yao Yao, la isla Victoria, la iglesia de San Eduardo, los cerros Otto, Catedral, López y Capilla, entre otros. Y en un día despejado se llegan a divisar las arboledas de Colonia Suiza. En la cima se encuentra una confitería con una magnífica vista a los 360 grados. Ya con conocer este cerro se justifica el viaje a Bariloche, pero además hay muchísimo más. Son varios los cerros que se pueden visitar, como el Cerro Otto, al que se sube en teleférico, al Cerro Catedral, que cuenta con varios medios de elevación, y al Cerro Tronador, todos con vistas imponentes. La gran variedad de excursiones que se pueden realizar aquí son tantas que es imposible nombrarlas a todas. Las hay para todos los gustos, por eso solo mostraremos algunas de ellas. Las excursiones más solicitadas por los turistas son las excursiones lacustres y todas parten desde Puerto Pañuelo con diferentes destinos. Isla Victoria y península de Quetrihué, donde se encuentra el bosque de Rayanes, navegando en Nahuel Huapi para conocer el único bosque donde la rayán se convierte en un árbol de gran altura. Puerto Blés, Lago Frías y Cascada de los Cántaros. Estas excursiones se realizan en catamaranes y son altamente recomendables. En Puerto Blés encontraremos el emblemático hotel recientemente remodelado, además de varios senderos que surcan la selva valdiviana. Lago Frías, dentro de la misma excursión se encuentra la navegación a este lago que está muy cerca del límite con Chile, para luego recorrer a pie el sendero del río Frías, 3 kilómetros de belleza natural que no olvidarán.
terminando con las excursiones lacustres, queda el sendero de la Cascada de los Cántaros. Son 754 escalones para conocer un alerce milenario de 1500 años de antigüedad y el nacimiento de la cascada en el lago Cántaros. Desde Bariloche se puede realizar una excursión muy buscada en la provincia de Neuquén. Se trata del Camino de los Siete Lagos, un recorrido entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes, atravesando 2 parques nacionales de impresionante belleza. Otros 2 sitios muy bellos que son muy solicitados por los turistas son el Bolsón en la provincia de Río Negro y Lago Puelo en la provincia del Chubut. Alejado de Bariloche, esta es una excursión de día completo, a la que suelen agregarse visitas a criaderos de truchas, cervecerías artesanales y fábricas de dulces y mermeladas. Por fin llegamos al puesto 1 y aquí tenemos la bellísima ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Ubicada a más de 3.000 kilómetros de Buenos Aires, esta ciudad es la más austral del mundo y es la puerta de entrada a la Antártida, motivo por el cual recibe cruceros de todo el mundo. La oferta turística de la ciudad de Ushuaia es muy amplia, con muchos sitios hermosos para recorrer. Aquí les mostraremos los que nosotros pudimos conocer, como el puerto, la Plaza Islas Malvinas y demás, pero también hay museos, paseos, navegación al canal de Beagle y hasta vuelo en helicóptero sobre la ciudad, entre otras opciones. La excursión imperdible de Ushuaia es sin dudas el ferrocarril austral fueguino, el tren en funcionamiento más austral que existe en todo el mundo. Este paseo se hace sobre el recorrido original del tren de los presos, que era utilizado para recolectar madera para el presidio, que fue un símbolo de esta ciudad. El recorrido turístico actual tiene 3 estaciones: Fin del Mundo, donde se inicia el paseo, Macarena y Parque Nacional. El trayecto se realiza con locomotoras a vapor que fueron traídas y acondicionadas especialmente para este ferrocarril. Al arribar a la última estación, se hace el ingreso al Parque Nacional Tierra del Fuego. Este parque nacional tiene una superficie de 690 kilómetros cuadrados y está a 12 kilómetros de la ciudad. En él encontraremos el bosque andino patagónico y uno de sus límites es el cordón montañoso conocido como Andes Fueguinos y hacia el sur se recuesta sobre el canal de Beagle.
Aquí veremos también valles, ríos y lagos de origen glaciar. Como ya dijimos previamente, son muchos los sitios que se pueden visitar. El lago Asigami o lago Roca es uno de los más visitados. Este lago es binacional, compartido con Chile, que tiene las 2/3 partes de los 11 kilómetros de largo, quedando solo una tercera parte para nuestro país. Otro lugar para no perderse es Bahía La Pataya, que técnicamente es un fiordo sobre el canal de Beagle. Aquí finaliza la Ruta 3, que tiene inicio en la Plaza del Congreso en la ciudad de Buenos Aires. Esta bahía tiene bosques sumergidos, algo atípico en esta zona austral. Ubicada a 20 kilómetros al sur de Ushuaia, se llega hasta la costa a través de unas pasarelas de madera. El entorno de este lugar es realmente hermoso. Otros puntos de interés turístico son el Paso Garibaldi, único paso carretero que atraviesa los Andes fueguinos y desde su mirador se tiene una vista notable del lago Escondido, y a poca distancia de allí se encuentra el lago Fagnano. También es un lago binacional, pero con el 93% de él en territorio argentino. A mitad de camino entre el Paso Garibaldi y la ciudad de Ushuaia se encuentra el criadero de perros siberianos de fuego. Estos animales están ambientados al frío extremo de la zona. Aquí podrán acercarse a ellos y acariciarlos. Hay otras actividades para realizar, como una caminata con guías y algunos perros, o un paseo en trineo, así como también paseos en motonieves. Otra actividad que no se puede dejar de lado es la visita a la Plaza Islas Malvinas. Allí podrán conocer el mural escultórico Héroes de Malvinas, declarado monumento histórico. Este incluye un cenotafio y una llama eterna que recuerda a los soldados caídos en la guerra contra Gran Bretaña en 1982. Y ahora sí, llegamos al final de este video. Les agradecemos que llegaran hasta el final y los esperamos muy pronto. Gracias por acompañarnos.